Y para seguir desarrollando este informe que realizó el CREVA, en el cual se detallan los salarios en Bahía Blanca, el promedio de los salarios de Bahía Blanca, y se los compara con la inflación, da este puntito arriba, por ejemplo, en lo que va de 2022 y un poco más de diferencia en lo interanual. Es que estamos en comunicación con Gonzalo Semilla, quien es el economista jefe del CREVA. Gonzalo, buen día, te saludamos acá en Radio Urbana, Tomás y Ariel. Buen día, ¿cómo están? Un placer conversar con ustedes. Bueno, buen día, Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. La verdad que, como siempre, siguiendo de cerca los informes que publica el CREVA y tratando de entender un poco más cada uno de ellos y cómo se llega a cada uno de ellos y el análisis, obviamente, que obedece a cada uno de ellos. Venimos de escuchar una nota que hicieron muy interesante la gente de la tarde, con Santiago Manoukian, que es un economista de una consultora que se llama Ecolatina, que hablaba sobre el fenómeno de los restaurantes, cafeterías y, bueno, centros de turísticos en vacaciones de invierno, totalmente repletos en plena crisis. ¿Cómo se explica que los restaurantes estén laburando tan bien en medio de tanta crisis? Y él daba una serie de factores que a nosotros la verdad que nos sorprende, pero también nos lleva a entender un poco y a comprender un poco la situación que atraviesa una persona que ha estado guardada en su casa, imposibilitada de hacer algunas cosas durante casi 2 años. Es decir, el café quiere recuperarlo aunque cueste más, el café no se suspende, es un consumo revancho, consumo emocional. Volver a disfrutar de algunas cosas que la pandemia les había quitado, eso por un lado. Pero en otro fragmento de la nota, hablaba de, aunque les parezca mentira, el asalariado promedio en la Argentina le sigue ganando a la inflación. Es decir, estamos hablando de los tipos que quedan incluidos dentro de la paritaria, pero le siguen ganando la inflación. Y es muy buena ocasión para poder conversar con vos y hablar sobre este informe, que habla también un poco y asegura también que el salario bahiense en promedio le sigue ganando a la inflación a pesar de estos 2 últimos meses que fueron catastróficos, ¿no? Sí, es correcto. A Santiago lo tengo como referente, digamos, lo consulto bastante, y en algo de lo que él dice es cierto. Después, yo creo que hace 1 año y medio, 2, hablamos de la economía del 1.5 metros. ¿Qué significaba eso, 1,5 metros? ¿Qué era la distancia a la cual teníamos que estar habituados todos los seres humanos en el mundo? Era puño, saludarnos con puño y a una distancia de 1,5 metros. Y creo que incluso pensamos que iba a quedar para siempre eso. Y realmente, y por suerte cambió. Hoy nos estamos abrazando, nos estamos besando y estamos de nuevo recuperando lo que habíamos dejado allá por principio del 2020. Y uno de los sectores más castigados en el mundo había sido el turístico, eventos culturales, deportivos, todo lo que era el sector gastronómico, etcétera. Eso fue lo más golpeado, y cuando se recuperó sobre la segunda mitad del año pasado, como que no aflojó más, por decirlo de alguna manera más vulgar. Y es lo que estamos viendo, es decir, hay un consumo fuerte en todo ese sector de entretenimiento, por decirlo de alguna manera, y de recuperar lo que habíamos perdido. Pero yo coincido con lo que dice Santiago, es real. Después, bueno, estamos en un momento en el cual, a pesar de tener índices de inflación tan altos los últimos 30 años, o 20 años te diría, un poquito, porque 30 años, bueno, 30 años uno habla de la convertibilidad, cualquier índice va a ser más alto que lo que tuvimos en la convertibilidad. Claro. Pero evidentemente tenemos una inflación que arrancamos el 2022 con un piso del 50 y estamos ahora casi con un piso del 75. Así todo lo que vos mencionás es real. Tenemos salarios que están creciendo por encima de la inflación, por lo menos en lo que fue del primer semestre. Porque en el primer semestre el acumulado a nosotros en Bahía Blanca nos arroja un 33,5% cuando el índice de precios fue 32,6%. Claro, claro. Van de la mano prácticamente, pero cuando vemos el interanual, significa de junio de 2021 a junio de 2022, tenemos 63,8% para el índice de salarios contra 56,5% para la inflación. ¿Eso qué significa? Esos son 7,3 puntos porcentuales por encima. Y el interanual, cuando uno analiza la variable real, bueno, realmente cuánto subieron o bajaron nuestros salarios, es positivo. Es lo que vos mencionaste, 4,6% real positivo. Lo cual, bueno, se han venido recuperando. Y lo concreto es que esto es
un índice de salario en el cual nosotros relevamos 19 convenios colectivos de trabajo. Sí. Y estos 19 convenios colectivos tienen una ponderación. No todos los convenios pesan lo mismo. Es como si fuera la canasta de consumo, como es la inflación, que muchas veces hablamos de que el capítulo de alimentos y bebidas es de mayor peso. Claro. Bueno, en el índice de salario también tenemos convenios que tienen mayor peso que otros y están asociados a la creación de empleo. Claro, no es lo mismo el convenio de un sector que tiene 100 empleados registrados que el de empleados de comercio que debe tener, no sé, 10.000. Bueno, hacia eso vamos, porque claro. todo lo que es el sector de comercial o empleados de comercio con lo que es el empleo público en Bahía son los que mayor cantidad de empleo, valga la redundancia, generan en nuestra localidad. O sea, Gonzalo, empleado estatal y empleado de comercio son los dos rubros que más empleados generan en Bahía. Así es. Bien. Así es. No solo empleo público municipal, sino también tenemos los que son las escuelas, que son provinciales, claro. lo que tenemos la universidad, que es nacional. Claro. Entonces, todo eso, y también tenemos policía, tenemos hospitales, médicos, claro. etcétera. Sí, todo sí. eso conlleva lo que es empleo público. Uh-huh. Y todo lo que es el sector comercial, que es muy grande en Bahía Blanca, esos dos tienen mayor peso. Entonces, cuando esos dos sectores crecen, o se actualizan sus paritarias, bueno, arrastra, por decir de una manera, el índice. Uh-huh. Es decir, si hay un sector, por decir algo, el de gastronomía, que tuvo mucho aumento salarial, va a tener menos impacto en el índice. A eso nos estamos refiriendo. Está clarísimo. Son 19 convenios colectivos de trabajo, cada uno con su peso específico, dependiendo de la cantidad de empleo que generan en Bahía Blanca, y eso te da el índice que está por encima de la inflación, todavía por encima de la inflación, pero obviamente, a medida que se vaya acumulando la inflación, si no se frena, empezará a perder terreno también el salario. Sí, incluso se ve en ese bimestre que nosotros publicamos, que sería mayo-junio, aproximadamente vemos una caída en el índice de salario. Es decir, cuando nosotros miramos el gráfico vemos ciertos picos de variación de salario que están por encima de la inflación, que es cuando se ocurren los ajustes paritarios. Uh-huh. Por decir una manera, lo que fue principio de año, febrero-marzo, tuvimos picos de 8% de variación en los salarios. Y obviamente superó a la inflación en ese entonces. Y eso es lo que permite recuperar el poder adquisitivo de los bahienses. Está claro que ante presiones inflacionarias tan fuertes como las que estamos teniendo, el gobierno, dado que aún no puede controlarla, no tiene otra opción de acelerar los ajustes paritarios. Claro. Digamos, hace un esfuerzo, no solo la nación, sino todos los sectores productivos y económicos de la Argentina, para que siga de cerca el ritmo inflacionario. Quería preguntarte, Gonzalo, siguiendo la línea de la metodología que eligieron, ¿qué queda por fuera del informe? Lo que es autónomos, el salario no registrado, ¿todo eso queda por fuera del índice que estamos analizando? Sí, porque nosotros tenemos 19 convenios colectivos, que esos 19 convenios, nuclean más del 90% de todos los trabajos formales en Bahía Blanca. Después tenés el INDEC publica también un índice salarial que tiene que ver con el salario público, el privado y el no registrado. Y el Ministerio de Trabajo de Nación lleva el índice, de salarios privados registrados exclusivamente. Son 3 indicadores que tienen sus propias metodologías, incluso los nuestros, cuando uno analiza la paritaria o cuando analiza los convenios colectivos, nosotros tomamos como referencia aquel el cual no tiene ni antigüedades ni presentismo, es el básico, porque es el que nos permite todos los meses tomar el mismo convenio. Claro, en ese sentido, pensándolo hacia futuro, no para hacer especulación ni muchísimo menos, pero digo, los dos caminos son, si sigue subiendo la inflación, sí o sí van a terminar quedando por debajo los salarios en el largo o mediano plazo, o se puede sostener esta dinámica de a más inflación, más crecimiento salarial. Bueno, esa es una dicotomía muy fuerte que tiene que analizar el gobierno, porque, nosotros tuvimos en el 2018-2019, que es cuando comienza el proceso de recesión, toma de deuda, grandes procesos de evaluación, tuvimos 2 años de caída del salario real,
prácticamente inédito en Argentina. En el 2020 a nivel nación tuvo su tercer año consecutivo de caída del salario real. A nosotros en Bahía, en Crema, nos dio positivo, pero muy pequeño, la suba del salario real. 2021 dio positivo tanto en Bahía como en Nación. Y este año, como decís vos, peligra. Porque si nosotros tenemos, si este mes, hay muchas consultoras, y quizás Santiago lo haya mencionado, hay muchas consultoras que este mes dan 7%. Claro, sí, la primera semana fue catastrófica por la salida de Guzmán, generó un descalabro que es difícil de sostener, ¿no? Claro, entonces si uno tuviera una inflación del 7% y todo el resto del año con tener 5%, que uno diría, bueno, 5% es menor al 7%, pero 5% es muy alto. Es mucho, muchísimo. Estamos hablando no menos de entre el 75 y 80% para empezar a hablar. Sí. Indefectiblemente, además, yo creo que va a haber una nueva reapertura de paritarias porque los gremios ya están presionando para ello, ¿no? Toman nota de esto que vos decís, ya están tomando nota, claro. Sí. Automáticamente. Claro. Digamos, uno tiene la previsión. En Argentina uno, para poder planificar en el mediano y largo plazo, es imposible. Uno planifica en el cortísimo plazo. Y en un año calendario, enero y diciembre, hay previsiones de ajustes paritarios. Pero con esta escalada de inflacionaria, todas esas previsiones se van acortando, se van acelerando, que es lo que está diciendo. Necesito ya volver a abrirlas. Siempre hay una cláusula gatillo que es, bueno, si aumenta más la inflación de lo que estamos planificando, nos tenemos que juntar y actualizar. Hay paritarias que están en orden del 70%. Claro, sí. 70% es un montón. Hoy los petroleros, hoy los petroleros cerraron el 80%, los aceiteros habían cerrado el 90%, pero también son grupos muy reducidos, es lo que vos mencionabas. No tienen un peso específico dentro de la economía general, digamos. Pero te hablo que en Francia, que están teniendo inflación récord, están aumentando las paritarias 2 o 2,5%. Claro, lo que pasa estamos hablando de 80%. Sí, lo que pasa que también es lo que yo lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, es decir, cuando la pospandemia generó una escalada inflacionaria en todo el mundo. Duplicó o triplicó los países del primer mundo. España, Estados Unidos y Francia están sufriendo la peor crisis económica de los últimos 30, 40 años, porque no están acostumbrados. El tema es de dónde viene cada uno. Nosotros llegamos a la pandemia con un 40-50% de inflación. No, está claro. Es difícil. Yo lo que digo es esto que vos estás diciendo, yo digo, bueno, estos países multiplicaron por 4. Yo digo por 4, porque la inflación en Estados Unidos era del 2 y hoy está en el 9. Si es 2 por 4, 8, pues una vez más que cuadruplicó. Claro. Entonces, para ellos, o para Europa, para España, están todos locos, y uno apenas lee un diario se da cuenta que no saben qué hacer. Nosotros, como muchos, duplicamos. En realidad, del 40 al 80 duplicamos. Lo que pasa es que el piso nuestro es gigante. Es enorme. Gonzalo, un verdadero placer conversar siempre con vos, ¿eh? Por favor, un gusto también el mío conversar con ustedes un ratito. Un abrazo. Un abrazo grande a todos, adiós. Gonzalo Semilla, que es economista jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, y que aportaba datos sobre un informe publicado hace unos días atrás, que asegura que aún con la inflación de los últimos meses, los salarios promedio en Bahía Blanca le siguen ganando a la inflación.